Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, querido Noel. Y como decimos siempre, muy buenas tardes también a todo el equipo de Radio Anglicana. Y para nuestros radio oyentes, puesto que sabemos que están a ambas orillas del océano, pues decimos buenas tardes, buenas noches, buenos días y en el momento en que nos escuchen. Eso. En esta ocasión continuamos con las reflexiones del libro del profeta Ezequiel. Y en esta ocasión hablaremos de Ezequiel, un profeta que sufre la historia de su pueblo. Estaremos hablando sobre el capítulo 23 del libro de Ezequiel. Si alguno de los hermanos que nos escuchan en el transcurso del programa tiene alguna duda, alguna inquietud y desea planteárnosla, pues le invitamos a escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96 y de esa manera pues plantearnos su inquietud, y aquí nuestro hermano el reverendo Juan Mari pues estará encantado de darle pues una respuesta acertada a su duda, inquietud o sugerencia. También saludamos a los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión simultánea en las páginas de Facebook, en nuestro canal de YouTube, y también a aquellos que nos ven y nos escuchan en nuestra página web de radioanglicana.es en la ventana de vídeos. A los oyentes también que miércoles a miércoles están pendientes en las aplicaciones móviles de Radio Anglicana para escuchar y también plantear sus comentarios, sus dudas a través de la escucha del programa, pues también les saludamos en el nombre del Señor. Pues comenzamos con un momento de oración, Juan Mari. Muy bien, pues vamos a pedir al Señor, como tenemos por costumbre, su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, un miércoles más, Señor, delante de ti, en tu presencia y en la presencia de todos nuestros hermanos y amigos, elevamos esta oración pidiéndote que tú estés con nosotros, que tú dirijas este programa, de manera que todos cuantos de él participamos y todos cuantos lo puedan escuchar, te reconozcan a ti como único Señor de sus vidas. Y te pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues después de todo este camino que hemos hecho hablando del profeta Ezequiel, conocido también, como nos decía Juan Mari, como el padre del judaísmo, de las visiones, las revelaciones, pues vamos a comenzar pues hoy en nuestro programa de este profeta que sufre la historia de su pueblo. Es el capítulo 23 para los hermanos que nos escuchan, el capítulo 23 de Ezequiel. Juan Mari, ¿cuál es el tema que trata, o el tema principal que trata este capítulo 23 de Ezequiel? Pues Noel, como tú mismo has indicado, es un capítulo que refleja por encima de todo una gran preocupación de Ezequiel por su pueblo, por el pueblo de Israel, o incluso ya podríamos decir en ese momento en que vive Ezequiel, por el pueblo judío. Y como decías muy bien, es un profeta que sufre. Fijémonos bien que el capítulo 23 del libro de Ezequiel, tal como lo leemos hoy, tal como nos ha llegado, es decir, tal como el profeta lo escribió, como lo compuso, lo que nos narra es una historia, pero es una historia truculenta. Una historia que podemos leerla y podemos asombrarnos de ver lo que en ella el profeta describe. O sea, con las figuras de esta historia, lo que Ezequiel narra, y lo narra con unos colores a veces muy vivos. Hay algunos comentaristas que han llegado incluso a decir que son colores excesivamente atrevidos, ¿no? Atrevidos por su procácida.
El profeta lo que hace es contar la historia del pueblo de Israel, un pueblo de Israel que aparece presentado en la trama por medio de dos figuras que son dos hermanas, según dice él, dos hermanas a cual más perversa, a cual más desobediente, a cual más lasciva, a cual más rebelde, porque lo único que muestran estas dos hermanas de la historia es una infidelidad y una falta total de gratitud para con su Dios y Señor, para con Yahvé, el Dios de Israel, Yahvé o Jehová, como dicen algunas otras versiones. Por lo tanto, si pudiéramos resumir de una forma sencilla el contenido del capítulo 23 tal como lo escribe Ezequiel, diríamos que es la historia de una desobediencia, la historia de una infidelidad o la trágica historia de un desamor entre Israel y su Señor. En este libro de Ezequiel y en otros libros de la Escritura, incluso el Apocalipsis habla de ello, son muy frecuentes imágenes de tipo sexual que ilustran hasta cierto punto la relación entre Dios y su pueblo, la alianza, la relación de Jesús con la iglesia. Encontramos frases de que Él es un marido, de que las bodas del Cordero. ¿Por qué se suele emplear, Tellería, este tipo de imágenes para hacer estas ilustraciones en relación a Dios con nosotros o a la alianza de Dios con su pueblo? Sí, la pregunta es realmente interesante, máxime si tenemos en cuenta que en la Biblia en general, tanto en el Antiguo como tú también lo has dicho muy bien, después en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, pues la figura del matrimonio, de la institución matrimonial, que es una institución presente en todas las culturas humanas, esta figura del matrimonio es uno de los grandes símbolos que emplean los autores de la Biblia para reflejar el pacto de Dios con Israel, el pacto de Dios con su pueblo o el nuevo pacto entre Cristo y la Iglesia. Tengamos en cuenta que para las culturas humanas en general, tanto antiguas como modernas, dígase lo que se quiera, especialmente en los tiempos en que vivimos hoy, pues se entiende, siempre se entiende, que un compromiso matrimonial implica una plena entrega de dos personas y la consecución de unos intereses comunes. Entonces es muy normal, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en este mismo pasaje que estamos viendo por encima, ¿verdad? El capítulo 23 de Ezequiel, es muy lógico presentar a Dios, Yahvé o Jehová, como el esposo e Israel, en este caso representado por esas dos hermanas, como la esposa. Que son dos símbolos, efectivamente, de las dos grandes capitales de la historia del antiguo Israel. Una de ellas representa a la ciudad de Samaria, es decir, al reino de Israel del norte, y la otra representa a Jerusalén, es decir, la capital del reino del sur. Ambas hermanas, según leemos en esta historia tan magistralmente escrita por el profeta, que como recordamos en su momento habíamos dicho que era también un gran autor, un gran poeta, Ezequiel, bueno, pues ambas son hermanas, ambas comparten un mismo origen y ambas son beneficiarias de la alianza para con su Señor, de la alianza que Dios establece con ellas. Por esta razón, cuando el profeta, a lo largo de esta historia, que como decíamos es una historia pues triste, una historia desagradable y a veces incluso una historia truculenta, ¿no? de tonos subidos. Cuando en esta historia leemos que estas dos hermanas, tanto la que simboliza Samaria como la que simboliza Jerusalén, se muestran infieles para con su Dios, infieles para con su esposo, la imagen del adulterio, es decir, la violación de la fe matrimonial, representa, por lo tanto, pues el mayor pecado que Israel podía haber cometido, que era precisamente la negación de la fidelidad para con su Dios. Es decir, una falta total de gratitud del pueblo de Israel para con quien había sido
en esta imagen su esposo, es decir, su guía, su protector, quien lo amaba, quien lo protegía, quien lo cuidaba, quien le marcaba su camino. Por esto es muy frecuente que en los escritos bíblicos, los profetas, por ejemplo, y también, como decías tú antes, en el Nuevo Testamento, sea muy frecuente la imagen del matrimonio, de la alianza matrimonial, para expresar el pacto de Dios con su pueblo. Y, por desgracia, también la imagen contraria, es decir, la de el adulterio, es decir, la infidelidad de Dios para con su, perdón, del pueblo de Dios para con su Señor. Dios siempre es fiel, pero Israel, desgraciadamente, no se muestra siempre fiel para con su Dios. Esta es la imagen. En algunos pasajes de la Biblia y con algunos personajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos encontramos con escenas en el cual, por ejemplo, no sé si recordamos a Moisés, cuando Dios había castigado al pueblo con aquella plaga de serpientes, allá por Números 21 que nos cuenta allí el relato. Vemos a Moisés intercediendo por el pueblo y suplicando misericordia por el pueblo, aunque en este capítulo 23 de Ezequiel nos encontramos que Ezequiel presenta una historia de Israel sumamente negativa. ¿Por qué, Tellería? Bueno, no tenemos que olvidar un detalle de la persona de Ezequiel, ¿no? Como decíamos hace ya unos cuantos programas atrás, Ezequiel era sacerdote. Es decir, Ezequiel había nacido en una familia sacerdotal, una familia de la tribu de Leví, y los sacerdotes, los levitas en general, en Israel como en todos los demás pueblos de alrededor, de su entorno cultural, eran también los sacerdotes respectivos de sus santuarios, de sus templos, quienes normalmente conservaban, quienes normalmente custodiaban, guardaban o ponían por escrito las tradiciones más antiguas de su pueblo. El hecho de que Ezequiel, en esta historia, concretamente del capítulo 23 de su libro, y también en algún otro capítulo, por ejemplo el capítulo 16 del mismo libro, el hecho de que Ezequiel nos transmita una historia de los orígenes de Israel bastante distinta de lo que encontramos, por ejemplo, en las tradiciones referentes al libro del Éxodo, nos indica que Ezequiel había, pues no solamente él, evidentemente, sino muchos otros sacerdotes, pues conservaban tradiciones que tenían una visión mucho más negativa, o incluso algunos han dicho mucho más realista de lo que había sido realmente, valga la redundancia, la historia de Israel. Si, por ejemplo, comparamos en el libro del Éxodo, lo que se nos narra es, en los primeros capítulos, rápidamente, antes de introducir a la gran figura señera que es Moisés, Moisés y luego también su hermano Aarón, su hermana María, que por cierto también eran levitas, de la tribu de Leví. Bueno, pues antes de eso, lo único que nos narra el libro del Éxodo es una genealogía, es decir, los descendientes de Aarón, perdón, los descendientes de Jacob que descienden a Egipto, cómo se multiplican allí, forman un pueblo numeroso, y la persecución que organizan los egipcios contra ellos porque temen su prosperidad y temen sobre todo su gran abundancia numérica. Si leemos el libro del Éxodo, nos queda la idea de que Israel pues, es un pueblo que vive afincado en Egipto, pero que es un pueblo, pues un pueblo sin ningún problema, solo que en un momento determinado suscita la animadversión o suscita las iras de sus amos egipcios. Si leemos, por el contrario, el capítulo 23 de Ezequiel, nos vamos a encontrar con una historia que lo que hace es desmitificar mucho aquella visión un tanto, podríamos decir, idealizada que pretende presentarnos el libro del Éxodo. Ezequiel nos muestra a un Israel que efectivamente tiene su origen en Egipto, pero que ya desde su mismo origen es un pueblo rebelde a Dios, es un pueblo ingrato. Es un pueblo que le da la espalda a su Dios.
un pueblo que parece olvidarse de él, parece no tenerlo en cuenta. Cuando leemos, por lo tanto, la historia narrada en el libro del Éxodo, encontramos que la liberación de Israel de Egipto es un gran acto de la misericordia de Dios para con un pueblo que es descendiente de los antiguos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios recuerda el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y por eso ama a Israel y por eso lo quiere liberar. Sin embargo, cuando leemos la historia que nos narra el profeta Ezequiel, vemos que la misericordia de Dios aún se nos presenta como algo muchísimo mayor, puesto que Dios muestra su amor, Dios muestra su cariño, Dios muestra su fidelidad para con un pueblo con quien Él quiere establecer una alianza, pero un pueblo que de ideal no tiene nada, con un pueblo que no es en realidad digno de esa misericordia. Es decir, que lo que Ezequiel pretende es transmitirnos no precisamente una contraposición de otras tradiciones para desmentirlas o para decir que no eran ciertas. Lo que hace Ezequiel simplemente es transmitir una versión distinta de las tradiciones sobre el origen de Israel, que lo que a nosotros nos permite hoy, cuando contrastamos ambas, es entender que no todas las cosas son tan extraordinarias o tan bonitas como a veces podemos pensar o podemos llegar a creer, sino que en el fondo las realidades humanas son mucho más oscuras. Pero, como decimos, la realidad, la cruda realidad que nos presenta Ezequiel, mucho más cruda que la que presentan, por ejemplo, las tradiciones del Éxodo, lo que hace en el fondo es aún exaltar todavía más esa misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, contrastando las tradiciones del origen de Israel que nos cuenta el libro del Éxodo, y las tradiciones, estas tradiciones que nos está presentando el libro del profeta Ezequiel, podemos entender que lo que quiere decirnos a nosotros Ezequiel, lo mismo que le decía a su auditorio original, es que si en un momento dado de su historia Israel desaparece de la escena política del Medio Oriente, si Israel, como el propio Ezequiel entre otros, es llevado cautivo a una tierra extraña, si Israel parecería, ¿eh?, que ha sido abandonado de la mano de Dios, nunca lo va a ser en realidad, y precisamente el libro de Ezequiel es una prueba de ello, pero lo que Ezequiel nos está diciendo es que lo que Israel ha vivido, todo aquello que Israel está experimentando en su momento, en la época en que él vive, de desazón, de desgracia, pues no es algo que le haya venido sin merecerlo, puesto que es un pueblo desagradecido, es un pueblo ingrato, es un pueblo infiel y es un pueblo que desde sus mismos comienzos le ha estado dando la espalda a Dios. Una hermana nos escribe diciéndonos, en este capítulo Ezequiel narra la historia de dos hermanas promiscuas, haciendo referencia a las dos ciudades de Israel, Samaria y Jerusalén. La historia es en cierto modo la forma de decir que Dios es paciente ante la maldad de su pueblo. Por supuesto que sí, y agradecemos muchísimo a esta amiga nuestra y hermana radioyente porque, como se suele decir, ha dado en el clavo, efectivamente. Todo lo que describe el profeta Ezequiel, como decíamos al principio, incluso con esos tonos tan truculentos, tan a veces tan ordinarios, no lo notamos tanto en las traducciones actuales de la Biblia, puesto que, se quiera o no, pues los traductores siempre tienden a edulcorar un poquito el mensaje. Pero en el texto hebreo original, según indican algunos especialistas, a veces emplean palabras y giros que tienen un sabor realmente grosero, un sabor realmente desagradable. Todo esto que está empleado magistralmente por el profeta, que volvemos a insistir, es un gran autor, es un gran escritor, incluso un gran poeta, tiene como finalidad destacar la misericordia de Dios. A tenor de lo que esta amiga nuestra nos indica, hay unas palabras del apóstol San Pablo que en estos momentos me vienen a la memoria, y es aquello que dice el apóstol de
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, cuanto más desagradecido, más ingrato, más rebelde, más infiel o más adúltero, como aparece en esta imagen del capítulo 23 de Ezequiel, se mostraba Israel, sin embargo, Dios, a pesar de todo eso, más misericordioso se mostraba con ellos. Y fijémonos un pequeño detalle, hasta qué punto Dios es misericordioso con Israel, que incluso en el momento de mayor desolación, cuando la ciudad de Jerusalén va a ser destruida o ya ha sido destruida, cuando los judaítas de la ciudad de Jerusalén y de sus aledaños están cautivos en Babilonia, Dios, a pesar de todo, no los abandona. Y ahí está un profeta y un sacerdote como Ezequiel para recordarles constantemente que Dios está siempre allí, que Él no los deja. Ellos van cautivos, pero Dios también va a la cautividad con ellos, sencillamente porque es su Dios, porque Él los ama y porque Él no rompe su alianza. Son los hombres quienes rompen la alianza con Dios, jamás Dios quien rompe su alianza con los hombres. Seguimos con intervenciones. Se podría decir que en esta narración Ezequiel nos habla de las consecuencias de rechazar el amor de Dios. Sin duda porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Dios nunca retira su amor de los seres humanos. Nunca. Incluso las imágenes más terribles que se pueden encontrar en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no tienen como finalidad generar la desesperación, sino que su verdadera finalidad es exhortar al pueblo. Fijémonos en un pequeño detalle y me alegro de que alguien haya formulado esta pregunta por esta razón. Muchas veces encontramos en los textos del Antiguo Testamento, sobre todo, especialmente en los profetas, encontramos imágenes de juicio, de destrucción, de devastación. Y los profetas se expresan de una forma contundente, ¿no? Cuando dicen, vendrá el Señor, vendrá Yahvé, vendrá Jehová, según las versiones, y no tendrá piedad de las infidelidades de Israel, destruirá, deportará, en fin. Cuando leemos todo eso, claro, si nos quedamos con la lectura superficial literal, podríamos pensar, bueno, eso significa entonces que aquella gente, aquellos israelitas, hicieran ya lo que hicieran, estaban irremisiblemente condenados. No había posibilidad de escapar. Sin embargo, luego vamos a encontrar también en los mismos profetas otros textos en los cuales esos mismos siervos de Dios que son los profetas exhortan constantemente a Israel al arrepentimiento. Lo exhortan a un retorno a los viejos caminos, es decir, a las sendas de la fidelidad, a las sendas del pacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en realidad las exhortaciones de Dios tienen como finalidad no que se cumplan vaticinios sobre destrucciones y sobre juicios, sino que el pueblo a quien es dirigido ese mensaje, cambie su actitud y vuelva otra vez al amor de Dios. ¿Qué ocurre si el pueblo se desvía de su Dios? Pues que lógicamente ese desvío de su Dios les hará caer en una serie de peligros, en una serie de trampas de las que no sabrán salir, de las que no podrán salir. Las exhortaciones de Dios o las imágenes de juicio o las imágenes de destrucción que se prodigan en el Antiguo Testamento, porque es el estilo propio de los profetas y es el estilo propio de aquella época, no tienen como finalidad decir vuestro destino ya está sellado, no podéis escapar de él, sino decir mirad lo que Dios dice, así que mirad también esto otro que os dice. Cambiad de conducta, mejorad vuestros caminos. Es decir, que lo que nos encontramos es con un Dios que guía realmente el destino de los seres humanos, eso es algo que nunca podemos dudar, pero que dentro de esa guía, dentro de la guía divina, como buen padre que es Dios, pues entran también las advertencias y entran también pues las admoniciones acerca de lo que puede suceder si no se sigue un camino correcto.
En Daniel se habla de la gran abominación Ujú. y así de ese mismo, con ese mismo lenguaje se refieren pues al gran pecado de Israel. ¿En qué consiste, según Ezequiel, ese gran pecado, esa gran falta del Israel del Antiguo Testamento? Porque es bueno remarcar que el Estado de Israel no tiene nada que ver con el Israel que nos habla la Biblia, te diría. Sí, ¿no? Y está muy bien y me alegro de que lo indiques, Noel, porque eso podría llevar a error, ¿no? Para muchas personas. Es decir, bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Que en el estado actual de Israel se va a cumplir otra vez? No, no tiene nada que ver. El pueblo de Israel que existe en la época del Antiguo Testamento no son los judíos de hoy, ni siquiera étnicamente hablando, ¿no? El judaísmo actual, efectivamente, es una de las descendencias del antiguo Israel, no es la única, pero no es exactamente el mismo pueblo, ni siquiera desde el punto de vista étnico y, por supuesto, mucho menos desde el punto de vista religioso, como ha escrito alguna vez algún autor, precisamente algún autor judío de nuestros días, el rey David, me ponía el ejemplo del rey David, el rey David, pues hoy si de pronto se encontrara en medio de una sinagoga judía, celebrando una festividad religiosa, por ejemplo, el Shabbat, el sábado judío, o si estuviera o celebrando la Pascua judía, o celebrando el día del Yom Kippur, el día de la expiación, como se celebra hoy, pues el pobre David no se enteraría de nada ni entendería nada, porque no entendería por qué esa gente está recitando un libro, además escrito en Babilonia, el Talmud, que él no conoció, por qué lo hacen en una forma de hebreo que él no entendería para nada, en fin, o la forma de vestirse o la forma de actuar tampoco la entendería. Es decir, que no podemos efectivamente confundir conceptos. Una cosa es el antiguo pueblo de Israel y otra cosa es el moderno Estado de Israel. Pues la pregunta era cuál era la gran falta, ¿no? El gran error, el gran pecado de aquel antiguo Israel. Bueno, pues en realidad el Israel del Antiguo Testamento cometió un gravísimo pecado que fue el alejarse de su Dios, el darle la espalda a Dios a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos desde su mismo comienzo y a pesar de la enorme misericordia, una medida, vamos, imposible de calcular para nosotros, de amor, de gracia y de misericordia que Dios había tenido para que en aquel pueblo, para con aquel pueblo que era un pueblo, como dice el profeta Ezequiel, ingrato desde el primer momento de su historia. Es decir, no es que se volviera ingrato después, es que ya era así desde el principio. Y fijémonos bien que este capítulo, cuando lo leemos entero, vemos que el pueblo de Israel comete un doble, vamos a decir, un doble gran error. Un doble gran error como consecuencia de darle la espalda a su Dios, que en la ficción metafórica de este capítulo es el esposo de Israel. En primer lugar, el primer gran error de Israel es, al darle la espalda a Dios, Israel va a caer en la trampa de la adoración de dioses que no existen, es decir, de dioses falsos. Israel se va a dejar obnubilar, si no todo Israel, una buena parte, por supuesto. Evidentemente el profeta Ezequiel no, muchos de los levitas y sacerdotes tampoco, el pueblo fiel tampoco, pero muchos otros sí, una gran mayoría sí, desgraciadamente, pues van a empezar a pensar, bueno, pues hay un Dios que nos bendecirá en tal aspecto, otro nos bendecirá en tal otro, otros nos bendecirán en tal otro, y ahí se quede en Yahvé, nuestro Dios ancestral, y que se quede en el desierto y que se quede con Moisés. Nosotros tenemos estos otros. Rechazar a Dios implica, por lo tanto, caer en las garras, por decirlo así, de dioses falsos. Eso por un lado. En segundo lugar, al darle la espalda a Dios, lógicamente, Israel no confía en la dirección, no confía en la protección, no confía en la guía de Dios. Entonces, Israel, ¿hacia dónde se vuelve? Pues Israel no solamente se vuelve a estos dioses falsos que no le van a ayudar en nada porque no existen, no son más que quimeras, sino que también se va a volver a la trampa, que para Israel fue una gran trampa y lo pagó muy caro, a la trampa de las alianzas con
poderes políticos de su momento, poderes políticos que aparentemente iban a durar siempre, y por lo tanto los cálculos de Israel eran: nos irá muy bien con este nos protegerá, pero que muy pronto evidenciaron que no eran tales poderes, puesto que también caían, también podían caer y luego podían ser sustituidos por otros. Es muy evidente que el antiguo Israel cometió el error de buscar alianzas con ciertas potencias políticas de su momento, sin darse cuenta de que su papel era otro. Su papel no era meras alianzas políticas o meras alianzas comerciales. Su papel era, por encima de todo, ser un pueblo que diera un testimonio de su Dios, que era el único Dios, y las demás naciones tendrían que ver en ellos un pueblo distinto. De forma que no sería Israel quien tendría que ir buscando alianzas a la desesperada, sino que serían los demás pueblos los que se acercarían a él y buscarían su alianza. Israel, al darle la espalda a Dios, según leemos en la historia del Antiguo Testamento y según estamos leyendo aquí en el libro del profeta Ezequiel, al darle la espalda a Dios, lo que hizo fue dar un giro radical a lo que tenía que haber sido su historia, y cayó en la trampa política de quienes, al parecer, le prometían mucha ayuda, pero que en el fondo, a la hora de la verdad, no se la pudieron dar. Cuando aparecieron en el horizonte geopolítico del momento nuevas potencias militares, nuevas potencias económicas, que hasta ese momento no existían y con las que nadie contaba, esos, entre comillas, aliados, amigos de Israel cayeron, y Israel cayó también con ellos, evidentemente. De los Estados Unidos nos preguntan: ¿es Ezequiel 23 el mejor ejemplo de los comportamientos y consecuencias de darle la espalda a Dios y a sus mandamientos? Pues si no es el mejor, estará entre los tres mejores, evidentemente, en todas las Sagradas Escrituras. A ver, la historia que narra el profeta Ezequiel en el capítulo 23 de su libro, como decíamos, es una historia que pretende ilustrar hasta qué punto puede degradarse una nación entera, una nación que ha recibido tantas bendiciones de parte de Dios como era Israel, hasta qué punto puede caer, hasta qué punto puede realmente arrastrarse, porque finalmente Israel acabó arrastrándose ante los demás pueblos de forma literal, cuando le da la espalda a ese Dios. Fijémonos bien que efectivamente todas estas imágenes de degradación, de adulterio, de fornicación, de perversión sexual incluso, son imágenes que lo que intentan es pues transmitir, lo transmitían sin duda muy bien en aquella época. Hoy quizás no tanto, quizás hoy haya que explicarlas un poquito más, porque hoy nosotros entendemos las cosas de otra manera, ¿no? Pero intentaban explicar hasta qué punto un pueblo se puede degradar cuando se aparta de Dios. Como decíamos, si no es el ejemplo más claro, está entre los tres ejemplos más claros de la Biblia, cualesquiera que sean, sin duda. De Colombia nos preguntan que si hay alguna relación entre este relato del capítulo 23 de Ezequiel ¿Mm? y la destrucción de Sodoma. Bueno, vamos a ver, curiosamente, Ezequiel va a mencionar a Sodoma. Y va a mencionar a Sodoma llamándola hermana de Jerusalén y hermana de Samaria. Pero fijémonos bien que Ezequiel, la visión que tiene de Sodoma, y es muy importante, puesto que Ezequiel no solamente es un profeta, es decir, no solo es un visionario, sino, como hemos dicho desde el principio, es un sacerdote y por lo tanto es alguien que vive en un mundo en el que se guardan, se recopilan tradiciones antiguas y también se reflexiona sobre ellas. La visión que tiene o que proyecta Ezequiel sobre Sodoma no es una visión de degradación sexual, como a veces nosotros lo entendemos hoy en nuestro mundo moderno. Ezequiel habla de Sodoma como un ejemplo de perversión por el exceso de riqueza,
por el exceso de molicie, es decir, por el exceso de todas estas malas consecuencias de una riqueza desmedida que hace que las personas o algunas personas puedan perder un poquito el sentido de la vida y el sentido de que la vida debe ser algo práctico, la vida debe ser algo que no se puede dejar paralizado en una holganza permanente, sino que es necesario ser productivos, no solamente para el bien de uno mismo, sino para el bien de los que le rodean. Y también habla de algo terrible. Ezequiel también pinta a Sodoma como un ejemplo de soberbia desmedida y de un ejemplo de aplastamiento total de los derechos de los más débiles. La sociedad sodomita, vamos a llamarla así, fue una sociedad que vivía en la opulencia y que no tuvo en cuenta a los más débiles, que no trató con equidad a quienes estaban sometidos a ella. En este sentido, evidentemente, sin duda alguna, Sodoma es una digna hermana de Jerusalén, una digna hermana de Samaria y desde luego una hermana que también recibió desde luego pues su merecido, ¿verdad? En este sentido es así. Ya para ir finalizando, Juan Mari, ¿en qué benefician hoy a los lectores de la Biblia, historias tan truculentas como esta que tenemos aquí en el capítulo 23? Pues mira, cuando nosotros leemos hoy en el Antiguo Testamento especialmente, el Nuevo no, porque el Nuevo ya está mucho más cercano a nosotros, el Nuevo es la base de la civilización cristiana. El Antiguo Testamento nos presenta un mundo mucho más antiguo, un mundo oriental. Cuando nosotros nos encontramos con textos como este de Ezequiel 23 y otros que nos cuentan pues historias tan horribles, ¿no? Y que nos pintan, nos describen incluso con un lenguaje a veces excesivamente gráfico para nuestro gusto, ¿no? La fornicación, la prostitución real de Israel. Pues esto tiene para nosotros, vamos a decir, un doble valor. En primer lugar, y es algo muy importante, historias como las que narra aquí Ezequiel en el capítulo 23 de su libro, a nosotros nos tienen que ayudar a una lectura madura de las Sagradas Escrituras. ¿Qué queremos decir por una lectura madura? Eh, Hemos comprobado, tristemente, porque es una constatación que no produce alegría, hemos comprobado muchas veces que hay personas creyentes que cuando leen la Biblia tienden a idealizar lo que allí se narra. Y tienden a idealizarlo de tal manera que luego pues enseguida dicen el pueblo de Dios de la antigüedad fue un pueblo ejemplar, aparecen ciertas figuras descollantes, fue un pueblo modélico, tendríamos que seguir su ejemplo. Cuidado, cuidado, mucho cuidado con esto. Porque las Sagradas Escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, da igual, jamás se escribieron para idealizar a nadie humano. Ni siquiera, atención, los grandes personajes que nosotros podríamos considerar pues como protagonistas, ¿no? Y si no protagonistas, porque el gran protagonista siempre es Dios, pues por lo menos deuteragonistas, de la historia de la salvación, como por ejemplo el propio Moisés, los patriarcas, el rey David. Bueno, pues son personajes que en las páginas de los textos de la Biblia aparecen como figuras no precisamente ideales. Es decir, se narran hechos que realizaron, algunos de ellos extraordinarios, algunos de ellos ejemplares, pero atención, también se narran puntos oscuros de las vidas de estos personajes. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo el capítulo 23 de Ezequiel y nos encontramos con esta imagen tan diferente de la historia de Israel que ofrece el profeta y que contrasta tanto con otras que se encuentran en otras tradiciones, pues eso a nosotros nos tiene que ayudar a entender que el pueblo de Israel no fue un pueblo modélico, al contrario, fue un pueblo ingrato, fue un pueblo desobediente, fue un pueblo desagradecido.
Por supuesto que hubo en Israel personas fieles, por supuesto que hubo en Israel personas realmente consagradas a Dios y al servicio de los demás, personas que llegaron incluso a dar su vida por fidelidad a Dios, sin duda alguna. Pero el pueblo en su conjunto no fue un pueblo modélico. Un texto como este u otros que encontramos esparcidos por todas las escrituras nos tienen que ayudar, como decimos en primer lugar, a efectuar lecturas maduras de la Biblia, sin idealizar absolutamente a nadie. Eso es caer en una trampa muy engañosa. Y en segundo lugar, historias como por ejemplo esta que leemos hoy, Ezequiel 23, u otras similares, nos enseñan algo muy importante hoy a nosotros, es decir, al pueblo cristiano, a los que ya no somos el pueblo de Israel, pero hemos heredado la fe de Israel, solamente que ya potenciada al máximo por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué nos enseña, a qué nos tiene que conducir la lectura de pasajes como estos? Bueno, pues la Iglesia ocupa hoy en el propósito de Dios un lugar privilegiado. Hoy la Iglesia ya no es una nación concreta, no es una etnia o una raza concreta, no es un lugar concreto de la geografía terrestre. La Iglesia es un pueblo universal, la Iglesia está compuesta por personas procedentes de todas las partes del mundo, de toda clase de lenguas, de toda clase de culturas. Pero cuidado, la Iglesia debe aprender de los errores del antiguo Israel. La Iglesia no debe echar a perder todo lo que ha recibido por desviarse de los objetivos esenciales de su cometido. Y aquí podríamos decir también algo. Podríamos decirlo, bueno, y de hecho lo decimos. Tampoco la historia de la Iglesia es una historia ejemplar. Porque si leemos un libro de historia de la Iglesia desde el siglo I hasta el siglo XXI, ya en la era cristiana que estamos hoy, pues vamos a ver que la Iglesia, lo mismo que el antiguo Israel, ha cometido errores muy graves. Y ha cometido errores que hoy, en nuestros días, pues la han conducido a pues no siempre tener una buena imagen delante de la sociedad, la han conducido a que amplios sectores sociales pues la rechacen, amplios sectores sociales la desprecien, no todos, naturalmente, pero eso que le ha ocurrido a la Iglesia ya no se lo puede achacar a nadie, ni decir la culpa la tiene este o la culpa la tiene el otro. Que eso hubiera sido a lo mejor pues una tendencia muy humana. No, no, la Iglesia debe asumir su responsabilidad y debe reconocer, como gracias a Dios hace, sobre todo últimamente, reconocer sus culpas. Todas estas cosas, pasajes como el capítulo 23 de Ezequiel, pues nos tienen que ayudar a saber dónde estamos, en qué punto estamos y, como decíamos, a leer las escrituras con madurez, sin idealizar a nadie, pero cuidado, sin tampoco idealizarnos a nosotros mismos. Tampoco sería correcto que nosotros pues ahora cargásemos las tintas en contra del antiguo Israel diciendo es que mira cómo eran, qué clase de pueblo eran, qué gente más mala, qué gente más desagradecida, para decir qué buenos somos nosotros, qué agradecidos somos nosotros, qué fieles somos nosotros, porque tampoco es verdad. Cuando San Pablo apóstol dice en la primera epístola a los Corintios que hemos recibido la Sagrada Escritura, y él se refiere al Antiguo Testamento porque en su época no había otra, y que en ellas podemos encontrar instrucción, está diciendo algo muy importante. Hemos de leer la Biblia con madurez, hemos de leer la Biblia con un espíritu de oración, hemos de leer la Biblia con un espíritu de aprendizaje y desde luego compararnos con aquellos personajes que vivieron aquel pueblo de tiempos pretéritos, pero no para decir qué malos ellos, qué buenos nosotros, sino para decir, a ver, donde ellos cayeron, que no caigamos nosotros. En lo que ellos se equivocaron, que no nos equivoquemos nosotros. En lo que ellos acertaron, que nosotros también acertemos. Y dar gracias a Dios por tener esa instrucción hoy al alcance de la mano. Gracias, Tellería. La verdad que es un privilegio para la Iglesia y al mismo tiempo
una gran responsabilidad esto que ha recibido del Señor. Y hay veces que se nos hace muy fácil ver lo mal que actuó Israel y no lo que nosotros como iglesia también tenemos encima. Así que estamos llegando a la recta final de nuestro programa, agradeciendo a nuestros hermanos que nos han acompañado durante todo este momento de la emisión del programa La Palabra Hoy. Les animamos a dentro de 8 días, si Dios así lo permite, volvernos a encontrar. Recordarles que en aproximadamente media hora ya estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que quieran ver pues todo el estudio completo desde el principio. Ahí lo tenemos en nuestro canal de YouTube en audio de alta calidad. Así pues que Juan Mari, muchísimas gracias por tu tiempo y por este compartir con nosotros. También tenemos muchos mensajes de agradecimiento en nuestro WhatsApp de hermanos pues que han estado pendientes del programa. Vamos, tenemos demasiados, no podemos irle dando pie a todos, e incluso alguna pregunta se nos habrá escapado porque nos han bombardeado. Así que muchísimas gracias a todos. Ahí tenemos la reflexión de hoy, un ejemplo de las consecuencias de darle la espalda a Dios y la oportunidad también que Dios nos da para que volvamos a Él. Así que, Juan Mari, gracias por todo. ¿Algunas palabras antes de finalizar por completo? Pues sí, en primer lugar, soy yo quien tiene que daros las gracias a todos, a ti por dirigir el programa, al equipo que está ahí al pie del cañón, a todos estos amigos nuestros y hermanos en la fe del Señor, que desde ambas orillas de los océanos pues están siempre enriqueciendo el programa con sus aportaciones y sus preguntas. Y mira, si tuviéramos que decir, pues como solemos hacer en muchos programas, ¿verdad? Resumiendo el capítulo 23 de Ezequiel, podríamos decir algo similar a esto. Israel en la antigüedad y cualquier ser humano en la antigüedad y en la actualidad, y si son humanos todavía, también en tiempos futuros, siempre cometeremos enormes errores y nunca podremos decir aquel lo hizo peor que yo. Pero siempre, por encima de todos esos graves errores, más todavía, por encima de las consecuencias terribles que pueden acarrear nuestros errores, está siempre el Dios que dirige la historia, el Dios que dirigió a Israel, el Dios que nos dirige hoy y el Dios que, eso sí, en tiempos futuros también dirigirá a la humanidad y dirigirá a su iglesia. Amén, amén. También pedimos un amén a nuestros oyentes ante esta gran verdad que nos comparte Juan María. Queridos hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por la compañía y los invitamos dentro de 8 días. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.